La Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey, Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 83 46 32 78 y 83 33 22 12. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor, Cristo Jesús. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les saluda Georgina Flores con mucho gusto a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Los invitamos a que se queden con nosotros para escuchar el mensaje que nos tiene preparado el hermano Javier Sierra, el cual lo ha titulado Volviendo en sí. A partir de este momento estamos listos para recibir sus peticiones de oración. Escríbenos al WhatsApp 811-782-9858. Amigos y amigas radioescuchas, en esta mañana les comparto lo que dice la Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice así: No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Es un hecho que nuestros deseos trabajan con la tentación para llevarnos por un mal camino, pero la palabra de Dios nos advierte que no nos acerquemos a la senda equivocada de pecado y tentación. Por favor, no se aparten de esta frecuencia y juntos reflexionemos en lo que dice la Biblia. ¿Tienes algún motivo de oración? Escríbenos al 811-782-9858. Síguenos en Facebook. Dale like a nuestra página, nos encuentras como Iglesia Bautista El Divino Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como Educación Cristiana y Bets. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a mi hermano Javier Sierra, a quien agradezco su participación en este programa. Bienvenido, hermano Javier. Hola, buenos días. Soy el hermano Javier Sierra. Me da mucho gusto poder en esta mañana darles la bienvenida. Muchas gracias, hermana Gina, por permitirme este espacio para presentar la palabra de Dios. Esta es una hermosa mañana en la que podemos contar las maravillas de Dios, sobre todo ver la maravilla de la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. La más grande maravilla por siempre será la nueva vida en Cristo. Podría hablar de logros en mi vida familiar, profesional o deportiva, pero eso no vale nada, comparando con la vida que el Señor Jesucristo me ha dado a través de su amor por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuánto afectan las decisiones diarias? Muchas veces no nos damos cuenta de las tentaciones que estamos pasando, que se pueden dar de tres maneras. Si ves cualquier comercial de la televisión, puedes ver que está dentro de alguna de las siguientes categorías. Son 3 P's. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo tentó al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 y también está escrito en Lucas capítulo 4, con las mismas 3 categorías de tentaciones. En primer lugar, el poder. El diablo nos tienta con poder. Escuchen la palabra de Dios. Lucas 4, del 9 al 11. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. La mirada se pierde con la posibilidad de tener poder sobre los demás. ¿Has visto a alguien con la mirada perdida? Y en alguna ocasión hemos nosotros mismos estado así, con la oportunidad de demostrar que es hijo de Dios delante de las autoridades religiosas, le haría evitar la cruz, en el pago justo por ti y por mí. Al ser detenido por los ángeles
cumpliendo el Salmo 91, el cual vemos que el uso de la palabra no es exclusivo de los cristianos. El diablo la conoce perfectamente y la maneja muy bien. Cita el Salmo 91, que tanto hemos leído en estos días, donde dice que plaga no tocará tu morada. El poder sobrenatural es volar. Revelaría que es el Cristo y todos creerían en él. Mas sin embargo, Dios no necesita hacer arreglos ni componendas con el maligno, pues sabe que acarrea maldición sus beneficios temporales. Es pues la primera forma de tentación, el poder que da el diablo. En segundo lugar, la segunda forma de tentar del diablo es el placer. El diablo nos tienta con el placer. Te dice, te lo mereces. Dios no te lo quiere dar, pero yo sí. Lucas 4:3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La satisfacción es momentánea, pero inmediatamente viene el cobro del maligno, y todo trae consecuencias, y es el comienzo de una muerte por hambre espiritual, pues quien cae en esta tentación, nunca será suficiente, nunca estará satisfecho. Es el placer, entonces, el que le ofrecía Satanás al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, tratando de que comiera después de 40 días de no probar alimento. En tercer lugar, las posesiones. El diablo te tienta con el deseo de poseer más y más y más y más. Lucas 4:5-6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo le ha sido dado dar posesiones a cambio de la esclavitud y la muerte eterna, para acompañarle por la eternidad, en una muerte eterna. En esta historia vemos cómo un joven cayó en la tentación de estas 3P: el poder, el placer y las posesiones. La forma en que el diablo nos tienta en todo momento. Y dice esta historia escrita en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24, dicha por nuestro Señor Jesucristo. Dijo el Señor, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano
y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este capítulo 15 de Lucas es un capítulo lleno de parábolas, que empieza con la oveja perdida, continúa con la dracma perdida y termina con el hijo pródigo. Las tres coinciden en el gozo que es cuando algo o alguien perdido es encontrado. En la parábola del hijo pródigo, el Señor Jesucristo nos narra una frase muy importante que es volviendo en sí. Así es el título de esta plática, volviendo en sí. En 3 palabras podemos ver un cambio radical en la vida, en el pensamiento, en las acciones de cada uno. ¿Cuánto será necesario volver en sí? Este joven en primer lugar volvió en sí porque su vida iba en picada hasta la muerte y el infierno. No se daba cuenta de lo que había hecho cuando estaba llevando una vida guiada por la tentación y disfrutó momentáneamente el dinero de la herencia de su padre y le sobraban amigos que se fueron uno a uno hasta que se terminó su dinero y se terminaron también todas sus amistades. Él dejó de ser atractivo para todo mundo, todos lo abandonaron. Él tuvo que volver en sí cuando su vida iba en picada. Él volvió en sí en segundo lugar porque a pesar de haber una gran hambre en aquella provincia, lo que indica que nadie le podía prestar, porque todos estaban necesitando el sustento, y que se arrimó entonces a un ciudadano de ese lugar, quien lo puso a apacentar cerdos que sí tenían que comer, porque ellos eran la ganancia de sus amos. De modo que se sintió peor que aquellos animales, que eran inmundos para el pueblo judío ciertamente, y un cuidador, pues, de un animal inmundo, venía a ser entonces peor que el mismo animal. Así era el último trabajo que se pudiera hacer, era lo peor que podía hacer. Este joven había tocado fondo, ya estaba perdiendo toda la honra y la dignidad, la había perdido. En tercer lugar, volvió en sí porque recordó que los jornaleros en casa de su padre viven bien y que aunque para él su padre ya había muerto, pues al pedirle su parte de la herencia le estaba demostrando que ya no significaba nada para él, que él quería vivir su vida independientemente con el recurso que su padre había almacenado en el transcurso de su vida. Nada sería mejor, él pensó, que volver a casa, aunque sin ningún privilegio que tenía antes de salir, con tal de que su padre lo recibiera como uno de sus jornaleros. Nunca medimos nosotros las consecuencias de nuestro pecado. Ciertamente este joven nunca midió las consecuencias que lo estaban conduciendo a una muerte eterna, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Cómo estás tú, amigo? ¿Cómo estás tú, hermano? ¿En qué rumbo está tomando tu vida? ¿Hacia dónde te diriges? Será necesario que vuelvas en sí. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Vuelve en sí. En cuarto lugar, él volvió en sí en arrepentimiento. La palabra griega para el arrepentimiento es metanoia, que también quiere decir cambio de mente, lo que indica claramente que se acepta que sin Cristo no somos nada, que Él es la única razón de nuestra existencia. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Es necesario la renovación de nuestro entendimiento. Es necesario arrepentirnos de nuestra vida anterior para entonces ya no estar en condenación, sino poder abrir nuestro corazón a la entrada del Señor Jesucristo y con Él también a una vida cristiana y a la vida eterna. A una vida con Cristo, con esperanza, con Dios. Heredaremos las más de 8,000 promesas que vienen en la palabra de Dios, dispuestas para todo aquel que cree en Cristo Jesús y que le ha recibido como su Señor y Salvador. Somos personas que no pensamos que tenemos que volver en sí, pero solo mira el resultado de tus acciones. Si todo lo que has hecho ha unido a tu familia, es la primera pregunta que te hago. Todo lo que has hecho ¿ha fortalecido tu relación con los demás? Todo lo que has hecho ha fortalecido tu relación con Dios. Quizás me digas que sí a todo, pero sea quizá por miedo o por vergüenza. Pero ¿cuántas horas pasas orando en la semana? ¿Cuántos capítulos de la Biblia has leído en una semana? O lo que es quizá una pregunta más directa para cada uno de nosotros, yo me incluyo también. ¿Cuántas personas han sido trasladadas de las garras del diablo a la luz admirable del Señor Jesucristo por tu testimonio? Definitivamente todos tenemos que mejorar algo en nuestra vida cristiana. No es posible que le demos tan poco valor a todo lo que Dios ha pagado con la sangre de Cristo Jesús, su único Hijo. Ahora me dirijo a cada uno de ustedes que me escucha. Si no ha habido un encuentro con el Señor Jesucristo, si creemos que podemos hacer una vida cristiana sin compromisos ni responsabilidades con el Señor Jesucristo, podemos correr el riesgo de no entrar en el reino de Dios, pues es signo de que no ha habido un cambio en nuestra vida. En un río muy tranquilo se podía nadar muy tranquilamente, pero había anuncios en los costados, en un punto que decían primero, favor de no pasar este límite 1. Más adelante se podría ver un segundo título que decía, favor de no pasar este límite número 2. Posteriormente se podía ver, favor de no pasar de este límite 3. Y finalmente un anuncio que decía, punto de no retorno. Al preguntar a los responsables de ese lugar decían que si se sobrepasaban la primera advertencia a favor de no pasar de este límite 1, se podían regresar sin problemas contracorriente. La segunda advertencia a favor de no pasar este límite 2, se podían regresar contracorriente también, quizás sin ningún problema. Si se sobrepasaba la tercera advertencia a favor de no sobrepasar de este límite 3, con mucha dificultad contracorriente, pero sí se podía, nadando solamente perfectamente bien. Se requería mucha habilidad para salir de esta tercera advertencia, pero si se llegaba a sobrepasar la última advertencia, punto de no retorno, era imposible llegar a una orilla, mucho menos ir contracorriente. Era uno arrastrado por la corriente hasta caer en una catarata altísima y con ella la muerte segura. En la vida vamos muy distraídos y no nos hemos dado cuenta de todas las señales que hay en el camino que nos piden ir a Dios, que el tiempo se ha acabado y no hemos querido escuchar. Hay una advertencia tras otra del regreso del Señor Jesucristo y con Él el fin de todas las cosas como las conocemos, el juicio de las naciones y el tuyo y el mío también. Vemos la maldad en aumento. En Juan 3:19 dice el Señor Jesucristo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hemos visto más advertencias, vemos terremotos, guerras y pestes en todo el mundo. En Mateo 24:7 y 8,
porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Más advertencias quieres ver? Mateo 24, 10 y 11. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero la última advertencia que la vamos a ver es Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y esta es la bendición, que ahora podemos ir a sus brazos fuertes y ser salvos aceptándole en el corazón. ¿Ya lo has hecho? El Señor Jesucristo regresará como ladrón en la noche. Mateo 24, 42 y 43. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, nos levantaremos en el aire para recibirle en las nubes y para estar siempre con Él. ¿Quieres abrir tu corazón al Señor para tener esta seguridad? Haz conmigo esta oración. Padre amado, te ruego, Señor, abre el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Entra por la fe, habita por la fe en cada uno de ellos, Señor. Abre nuestros ojos para ver la gran salvación que has obrado en Cristo Jesús. Y Señor Jesús, haz los cambios que tengas que hacer en nuestra vida, Señor. Perdona nuestros pecados. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y danos una vida juntamente contigo. Lo ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Javier, por este mensaje y damos gracias a Dios por su palabra. Y tú, amigo y amiga Radio Escucha, en esta mañana hiciste la oración en la que te dirigió el hermano Javier. El día de hoy quieres volver en sí y aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 13: Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amigo y amiga Radio Escucha, si acudimos a Dios cuando somos tentados, sabemos que nos ayudará a descubrir la salida. Es un hecho que Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades, como lo dice la Biblia, porque Él vivió en carne propia la tentación, sabe cómo salir de ella y a nosotros nos mostrará el camino si corremos hacia Él. Compárteme por favor tu decisión de hoy. Llama o escribe al 811-782-9858. Mañana domingo todos cordialmente invitados a las 11:15 de la mañana para que se conecten con nosotros vía Facebook en nuestra transmisión en vivo del culto de adoración. Nos encuentras como Iglesia Bautista El Divino Salvador y por la tarde a las 6 en punto también los invitamos a que se conecten con nosotros. ¿Tienes dudas acerca de nuestras actividades o este programa? 811-782-9858. Recuerda que encontrarás este programa grabado en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Educación Cristiana y Bets.
Agradecemos a todos ustedes su compañía. Este ha sido su programa Ventana de Esperanza, 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Los esperamos el próximo sábado si Dios quiere. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él.